José Aurelio, gracias por estar un día más aquí. Bueno, apreciamos y valoramos mucho tus intervenciones. Y bueno, vamos a hablar de un tema hoy que es muy importante para nosotros, aunque no se habla mucho, sobre todo en radios y televisiones cristianas, que es el trabajo social. Y eso pues es muy importante, y ahora vamos a ver por qué es tan importante este asunto del trabajo social dentro del ambiente en el que nosotros nos movemos, ¿no? Por ejemplo, conocíamos una noticia el 17 de marzo precisamente referente al Día Internacional del Trabajo Social en 2015, que tuvo el lema promover la dignidad y el valor de las personas. Es un lema que diríamos que en el siglo XXI todavía necesitamos leyes o lemas de este tipo para dar a conocer o para aclarar que todavía la dignidad y el valor de las personas tiene que estar arriba. Es decir, sí, nos olvidamos de que las personas tienen un valor intrínseco y hace falta que nos recuerden que tenemos que promoverlo, porque nuestra tendencia habitual normalmente no es a promoverlo, es más bien a restarle importancia a la dignidad de las personas, y necesitamos lemas de ese tipo, y la Iglesia debería adscribirse a lemas de ese tipo también para que formen parte de su identidad también. Cuando hablamos de dignidad de las personas, ¿a qué nos referimos? A lo que la persona vale de por sí. La persona no tiene dignidad porque tenga más o menos estudios o porque tenga más o menos dinero. La persona tiene dignidad por lo que vale en sí misma, y sobre todo por la dignidad que se le dio en la creación. En la acto de creación Dios le dio dignidad intrínsecamente al crearlo a su imagen y a su semejanza, y ahí está el valor propio de la persona. Y en ese valor, pues todo lo que la persona necesita también merece tenerlo, y merece, bueno, pues que cada uno le reconozca ese valor y corresponda a suplir todas sus necesidades, ¿no? Y nosotros los cristianos deberíamos ser unos grandes baluartes de promover ese tipo de derechos. Uh-huh. Nosotros estamos en Murcia y bueno, hemos oído noticias en estos últimos tiempos, estas últimas semanas, acerca de algunas cuestiones que han pasado precisamente en Murcia, que nos llaman mucho la atención, y queremos referirnos primero a esas cuestiones. El gobierno de Murcia ha tenido un superávit de 20 millones de euros, partida destinada a esas ayudas, el Instituto Murciano de Acción Social, mientras que miles de familias se quedaban sin prestaciones de la dependencia y sin renta básica por insuficiencia de fondos en las partidas correspondientes a esas ayudas. E incluso familias que están recibiendo prestaciones las ven recortadas. Y mientras tanto, dentro de una partida económica, pues hay una cantidad bastante importante que podría haber sido destinada, pero no se ha utilizado. Entonces podríamos decir que el trabajo social es precisamente eso, la labor, el trabajo, el empeño que tienen que poner los gobiernos para que cada persona pueda llegar a tener todas las necesidades básicas, y así su dignidad sea enteramente satisfecha, ¿no? Podemos decir que ese es el trabajo social, sí, que engloba todo eso. Es uno de los puntos de referencia del trabajo social, ¿no? El hecho de que desde las instituciones a nivel de gobierno se promuevan el hecho de que ningún ser humano, ninguna persona se quede sin ver atendidas sus necesidades más básicas. Hace poco escuchábamos que, creo yo, por la influencia del tiempo electoral en que estamos, que lo que se quitó hace 3 años del derecho sanitario a personas que no tienen ningún tipo de recurso, ahora que va a haber elecciones otra vez se le ha recuperado en cierto sentido el tema del poder acceder a la seguridad social, para no colapsar, justamente cuanto antes, hace 3 años, se dijo todo lo contrario, ¿no? Se derivaban hacia urgencias porque se le estaban restando valor a la persona por venir de otro lugar distinto. Claro. Yo creo que ese tipo de actuaciones deberían ser miradas con mucha lupa y con mucho cuidado para no atentar contra la dignidad de la persona. Evidentemente, cuando uno escucha noticias de que se llevan dinero público para otros destinos distintos y se le quitan derechos a las personas, duelen en alma realmente, ¿no? Dice una noticia de prensa: la Fiscalía no ve delito en el incumplimiento de la renta básica de inserción. Recomienda la Fiscalía al Tribunal Superior de Justicia que no admita a trámite una querella del PSOE contra Valcárcel y Garre
por no desarrollar el reglamento para su aplicación. Háblanos un poquito, Aurelio, ya que estamos aquí en Murcia, de la situación de los servicios sociales en Murcia. Bueno, pues la situación de los servicios sociales en Murcia, por los datos que dispongo, están en cierto sentido un poco colapsados, porque hay muchas personas que viven en una situación precaria y todos tenemos que acceder a los servicios sociales mediante una llamada telefónica. Hay un número de teléfono que provee política social y tenemos que derivarnos a través de este teléfono para poder acceder a los servicios sociales. Bueno, pues se están dando citas para poder acceder a ser atendido por los trabajadores sociales 3 semanas, un mes. Eso es mucho tiempo cuando hay una situación de precariedad. Es cierto que ha habido en su momento, ha habido quizás abusos, pero una de las labores importantes del trabajador social es saber distinguir y detectar las necesidades sociales, ¿no? Pero me consta que hay personas que ejercen como trabajadores sociales que viven la profesión con auténtica pasión y con auténtica tristeza por no poder hacer más, porque se quedan sin recursos y llegan solicitudes de la renta básica y pasa un año y están sin atender. Y uno se entera de que hay 20 millones sin atender, sin usar, y hay personas que directamente pues, no se les da ningún tipo de esperanza para acceder a una renta básica, que no es un volumen muy importante de dinero, son ayudas puntuales, ¿no? Son cosas que llaman la atención, por lo menos, sin hablar mal a nivel político, pero son cosas que llaman la atención y que los políticos deberían tener en cuenta también. No solamente hacer campaña cuando hay elecciones, claro, sino que forme parte de lo que es su desarrollo como políticos. Sí, cuando hay campaña nos centramos en las personas y cuando no hay nos centramos en las infraestructuras, ¿no? Y en otro tipo de situaciones. La situación en España no es más halagüeña, Aurelio. Nos has compartido un vídeo que nos ha parecido muy interesante y que explica en la vida de varias personas en España, de diferentes partes. Nos explica un poco cómo está viviendo la situación cada persona, cuando llevamos ya casi 7 años de crisis y lo que queda. Y lo que queda también. Yo creo que podemos ver ese vídeo y nos puede poner un poquito en contexto de lo que vamos a seguir hablando y vamos a seguir desarrollando en el Muy bien, permíteme que dé un dato de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de hace poco, 30 de marzo de 2015. En España hay 14 millones de pobres, de los que 6 millones estarían en situación de pobreza severa, según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, el INE, es decir, un organismo estatal. Sí. 14 millones de personas en situación precaria y 6 millones viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Wow. Este vídeo nos puede aclarar esta situación, para que lo podamos tener en cuenta y sensibilizarnos ante la dramática realidad social que por una parte se intenta ocultar, pero cuando uno acude a organismos oficiales existen este tipo de datos y de estadísticas. Pues vamos a verlo, vamos a ver el vídeo dentro. Muy bien. Les cambiaría mi puesto solo un mes. A ver cómo ellos podrían vivir así. Que creo que viven en una cúpula que no se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Lo que es el Estado, creo que se olvidó hace ya muchos años de todos nosotros. Yo en esta situación no he estado nunca. Hombre, he estado en situaciones, pero ahora sí, sin ningún trabajo y sin nada. Yo ahora lo que quiero es, mientras que no encuentro trabajo, tener algo para vivir, vamos, para poder comer. Fui a servicios sociales para ver en qué me podían ayudar. Decidimos pedir la renta básica.
La ayuda que dan no es para tirar cohetes, es mísera, vamos. Es muy baja. La renta mínima puede resultar el último paraguas, el último recurso, pero que nadie se equivoque, que puede hacer una familia con varios miembros con una cuantía con 300 y pico euros. Raro es el día en el que no viene una familia, una persona a contarte una historia de enorme dificultad social, económica, que no tiene para cubrir sus necesidades básicas. Buenas. Andrés es un claro ejemplo de lo que era la clase media y que ve cómo la crisis se lleva su ilusión, su proyecto por delante, necesita ayuda para evitar la exclusión social y que encuentra cómo la administración lleva un año sistemáticamente denegándole la ayuda de renta mínima que él solicita. No por cumplir los requisitos se está concediendo, porque hay enormes limitaciones presupuestarias. El único recurso que le puedes ofrecer es que desde el Banco de Alimentos se le vaya a dar unos paquetes de arroz, unos paquetes de espaguetis, ¿no? Nosotros como trabajadores sociales deberíamos rebelarnos contra esto. Es que tenemos que tener algo. Si nos quiten la ayuda, pues que sea un trabajo. No hay ni trabajo ni ayuda, no podemos vivir. Cuatro meses sin ingresos, eso es, no te puedes imaginar cómo, ¿no? Porque a la hora de preparar comida y no tienes nada, es el infierno. Ahora hace 2 años y cada año que me llega la carta con que está denegada la beca, pues me pongo a pensar en todo. Y a veces no encuentro salidas. Con lo que estoy cobrando yo no llego al fin del mes. Así, si mis 2 hijos pueden tener beca, yo por lo menos estoy más tranquila y estoy más contenta porque pueden comer de todo en el colegio. Aquí en casa no, porque siempre falta algo. Mi trabajador social es muy buena persona. Cuando voy ahí a los servicios sociales, cuando tengo una cita con él y empezamos a hablar y eso, siempre intenta saber lo que me pasa. Muchas veces lloro y no sé, es que ahí también encuentro otro apoyo. Y a veces te olvidas porque porque cuando empiezas a hablar y eso, sabes que hay una persona que está contigo y te puede ayudar. Bueno, desde la administración no se está dando las soluciones que se debería de dar. Entonces estamos un poco, pues eso, desbordados y a la vez están, sobre todo compañeras y tal, están como emocionalmente agotadas porque se ven incapaces de poder hacer lo que les correspondería y poder ayudar a toda esa gente. Esta situación en la que se encuentra Turia y se han encontrado miles de familias, en este caso de Aragón, están quedando excluidas porque hay detrás el intentar recortar los recursos destinados a la protección social, buscando los limitantes que en vez de extender la protección, la limitan. Con la excusa de que estas becas de comedor y de libros lleguen a la gente que más lo necesita, la más precaria, se han dejado por el camino cientos y miles de familias que se las han pulido de un plumazo, pues yendo a cuestiones de tipo formal o administrativo. La trabajo social ha sido una profesión nacida desde una perspectiva de cambio. No sirve cualquier cambio, no sirve cualquier medida, no sirve cualquier posición. No se pueden plantear medidas de perfil cínico en una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Me hierve la sangre. Veo muchos debates, leo mucho, escucho mucho, pero
es tan fácil mentir, se está mintiendo tanto. Hay mucha gente que está pendiente de un hilo, de lo que les pueda pasar. Y a mí todas estas cosas me pueden dar vergüenza, pero estoy ya tan quemado y tan... Si pudiera acreditárselo a alguien que está ahí arriba, se lo diría. Hay que defender lo poco que queda. Yo cuando nací, a mi madre le dijeron, a estos niños se les pone en el pollo y se les deja morir. Y también le dijeron que de mí no esperaran nunca nada, que con tenerme vestidita, limpita, pues teníamos suficiente. Esa era la capacidad que decían otros, que yo tenía. Todas las personas, independientemente de su condición, tienen las mismas aspiraciones, los mismos deseos, las mismas ilusiones, las mismas problemáticas. Entonces, simplemente que se nos trate como personas de una buena vez. No como dependientes, ni como minusválidos, ni como discapacitados, ni nada de eso, como personas, con nombres y apellidos. En Canarias se están muriendo cientos de personas en situación de dependencia sin recibir sus derechos. Y esto es genocidio encubierto, genocidio por parte de los políticos. Es una cuestión de derechos humanos. Me siento fuerte y con más energía y tengo ganas de hablar, gritar, contar lo que me está pasando para ver si llega también el mensaje a los responsables de todo eso y para que vean que sí, que somos humanos y que queremos vivir con todo el mundo. Cuando uno anda con la verdad no tiene que tener miedo ni nervios de nada. Hay una emergencia social, los trabajadores sociales estamos indignados con esa situación. Hemos venido al Parlamento Europeo para trasladar toda esta situación a nivel internacional. Vamos a dar el paso que queríamos y es que se nos ha abierto un camino para plantear peticiones a la Unión Europea concretas. Demostrar cómo se vulneran los derechos y posteriormente pediremos que se tomen medidas para evitar esa vulneración de derechos. Un camino que sabemos que es largo, que es difícil, pero es posible y lo vamos a hacer operativo porque entendemos que el cambio empieza por ahí. Todas estas experiencias que estamos teniendo han estado con nosotros acompañándonos la Federación Internacional del Trabajo Social Global y las van a llevar de propuesta a la ONU. Los profesionales también nos tenemos que empoderar y ellos nos ayudan a empoderarnos a nosotros. Eso es fundamental. Decimos que las personas con diversidad funcional o en situación de dependencia necesitamos, exigimos, por la reiterada violación de nuestros derechos, un órgano de denuncia directa al Parlamento Europeo. ¿Se dejarán de vulnerar algún día los derechos humanos? Bueno, Aurelio, este vídeo tiene datos demoledores y también la situación que están viviendo muchas personas porque Juan Andrés, que veíamos, Turia y Gisela, solamente son 3 de los millones de casos en España que en este momento están en una situación de desprotección en el área del trabajo social. Hemos hablado de 14 millones y de los cuales 6 en situación de pobreza severa.
posiblemente ellos estén dentro de esa situación de desprotección. ¿Hacia dónde vamos en este caso, Aurelio? ¿Cuál es la solución para esto? Porque podríamos decir que el gobierno dé más dinero, ¿no? Lógicamente siempre la solución es el dinero, pero ¿qué perspectiva tú ves de aquí a algunos años de que esto pueda mejorar? Pues hombre, la realidad nos dice que cada vez se recortan más los derechos sociales, cada vez se ponen más trabas a los trabajadores sociales para repartir estas ayudas, para poder administrar correctamente estos medios, y cada vez más donde se están produciendo más recortes es en política social, en recortes en trabajadores sociales. De hecho, hace poco nos informamos de que 4 plazas de trabajadores sociales de la comunidad de la región de Murcia fueron suprimidos y ahora van a volver a salir en un concurso oposición, pero es decir, se recortan, se ponen, se quitan, y de donde más se están recortando ahora mismo plazas es del ámbito del trabajo social. O sea, yo soy un trabajador social y de repente viene a mi oficina, a mi despacho, al lugar del trabajo, una persona como Juan Andrés, un hombre que tenía una empresa de criadero de conejos, de repente da en quiebra, no le queda nada, era un hombre que tenía una posición social media, dijéramos, y viene y se sienta enfrente de mí y me dice: no tengo nada, tengo 300 y pico de euros que me concede, porque también hablaremos de esto ahora, cada comunidad autónoma reparte la ayuda social de una manera diferente. ¿Qué hago? ¿Qué siente un trabajador social cuando se sienta delante de una persona en estas características? Casi que uno piensa, bueno, pues toma, yo te ayudo, pero es que cuando se va Juan, entra Turia o entra Gisela, entra Pepi y entra cualquier persona con la misma situación. Entonces, ¿qué genera eso en una persona? Frustración en el trabajador social, y no puedes decirle nada más, voy a rellenar la documentación y ya te llegará, porque no se lo puedo decir más. Pero tú por dentro estás diciendo, veremos a ver si te llega, ¿no? Veremos a ver y cuándo te llega. Claro. Cuando hay una situación realmente dramática y de verdadera urgencia social. Estaba hablando, Gisela estaba hablando de genocidio encubierto, y es una palabra que genocidio nos suena un poco raro, ¿no? Es un término fuerte, pero se presenta de forma suave, porque al no poder ayudar, las personas a veces toman situaciones dramáticas, toman decisiones dramáticas muy, muy severas con su propia vida. Vamos a hablar un poco, Aurelio, acerca de el origen de los servicios sociales, si podemos decir origen, ¿no? Podríamos decir de alguna manera Inicio, cuál es el sí. punto de partida del trabajo social. Sí. Bueno, yo me he traído un libro que utilicé en la carrera, Introducción al Trabajo Social. Era un libro de estudio en la UNED, donde yo estudié. Y es muy interesante porque este libro, elaborado por grandes profesionales, menciona el trabajo social en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Y da datos que quiero compartir porque me parecen interesantes. Son numerosas las referencias del Antiguo Testamento concernientes a la pobreza, a la limosna, al socorro de los huérfanos y ancianos. Textos como Deuteronomio 15, 7 al 11, hablan de la atención al necesitado. Las leyes hebreas prescriben la caridad con los huérfanos, condenan la explotación de viudas y huérfanos, humanizan la esclavitud a través de un trato fraternal y justo, detestan el abuso de poder, como por ejemplo Jeremías 22, y maldicen a los que promueven leyes injustas contra los pobres, huérfanos y viudas. El profeta Isaías. Curioso, el Antiguo Testamento habla de ello, el libro de Deuteronomio habla de ello. Evidentemente el mayor defensor de los derechos sociales es Dios mismo. Y Dios dio leyes a su pueblo para que su pueblo se preocupara de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados. Para mí este es el origen del trabajo social. Para mí es Dios preocupándose de establecer leyes justas a su pueblo para que nadie quedara al margen, para que nadie quedara fuera. De hecho, podría haber sido un buen lema promover la dignidad y el valor de las personas, porque Dios mismo se encarga de promover y de defender el valor y la dignidad de las personas. Yo veo en el libro de Éxodo y en otros libros, sobre todo los libros de la conquista, cómo Dios precisamente se preocupa del pueblo de Israel y le asigna a cada tribu, le asigna una parte de tierra.
y a cada familia de la tribu, dentro de esa parte, le asigna un territorio también para que pudieran tener su casa y pudieran tener un territorio donde plantar y donde sembrar sus alimentos, donde tener su cercado con animales. Es decir, Dios quería asegurar a cada persona, a cada familia, a cada tribu, esa dignidad, el trabajo, la supervivencia. E incluso me llama la atención de que cuando vendían su propiedad o alquilaban su propiedad, lo hacían por 50 años, o sea, a los 50 años volvía la propiedad a su dueño, y eso era una manera de asegurar Dios la dignidad de cada familia. E incluso en aquel tiempo evidentemente no existían los bancos, pero Dios condena y prohíbe la usura, el abusar, el sacar provecho de aquella persona a la cual tú, por situaciones personales de necesidad en ese momento, tú tienes que hacerle un préstamo, y Dios prohíbe y condena la usura, el abusar del necesitado. Bueno, no sé exactamente si es una buena referencia para aquellos que tienen el dinero en su poder para poder administrarlo, ¿no? Pero quizás debería ser una llamada de atención para luchar y no favorecer la usura. Sí, entonces, aunque específicamente no digan que el trabajo social comienza en la Biblia, pero si ya en el libro de Deuteronomio, hace tantos miles de años, vemos a un Dios preocupado por las personas, podemos decir que algo de bíblico tiene el origen del trabajo social. Totalmente. Y para mí es muy interesante que un libro, un manual de referencia, de estudio de una universidad pública, haga referencia a ello. ¿Por qué? Porque es un tema que está inmerso en las propias páginas de las Escrituras, y debemos buscar ahí qué dice Dios al respecto de este tipo de temas, porque Dios habla, no pone el trabajo social en la Biblia, pero te da referencias, te da normas, te da principios que como pueblo tenemos que saber utilizar en nuestros días actuales. Sí, dice el Evangelio: por cuanto se lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Es decir, Dios está también preocupado por el pobre, por el preso que está en la cárcel, por el enfermo que está en el hospital, el que está desnudo, vestirle. O sea, Dios específicamente habla de esos tipos de necesidad del hombre, y habla acerca de que nosotros como creyentes tenemos que satisfacer en la medida de lo posible esas necesidades, por cuanto se lo hacemos a Él mismo, ¿no? Efectivamente, y no hacerlo y dejar de hacerlo. Dice la Escritura que el que tiene oportunidad de hacer bien y no lo hace, Dios le pone nombre. Es pecado. Claro. Esta frase, la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. ¿Quién dijo esto? Bueno, pues lo dijo alguien que es uno de los precursores del trabajo social, no en España, en Escocia, y fue Thomas Chalmers. Él era un pastor presbiteriano en la ciudad de Glasgow, y es muy interesante cómo él se encargó de sistematizar, de trabajar, cómo se encargó de dar forma en su parcela al trabajo social, cómo se encargaba de preocuparse, visitando las casas, viendo la necesidad real de las personas, e incluso dio una serie de instrucciones concretas para que las visitadoras, las personas que fueran a conocer la realidad social de la barriada donde estaban, pues fueran con datos y realmente se atendiera a las personas con necesidades. Pero es interesante que uno de los precursores del trabajo social también tiene su origen en una persona cristiana, un pastor presbiteriano en la ciudad de Glasgow, en Escocia. Vemos que los grandes moveres, por ejemplo, el que vino con Juan Wesley, Carlos Wesley, y otras reformas que hubo a nivel quizá bíblico, teológico, también sufrieron cambios muy importantes, ¿no? A nivel social, porque en esos días había un desorden en muchos aspectos, y también la misma restauración de ciertas verdades de la Biblia trajo consigo una restauración también de la ayuda social. O sea, como que Dios no solamente enseñaba al hombre la palabra de Dios, sino que también reformaba las ciudades, ¿no? En los días de Juan Wesley, por ejemplo, la gente consumía mucha ginebra, había una distancia muy grande entre niveles sociales, y el Evangelio precisamente vino a ayudar a que los hombres fueran más o menos iguales en todos los aspectos. Fíjate, leía en relación a esto que tú estás comentando, Tony, una noticia reciente en Chile. Se produjo un gran incendio
y los mayores implicados, involucrados, han sido creyentes, han sido iglesias de la zona que han estado ayudando. No hace muchos años vivimos una riada muy importante aquí en Murcia, en Almería, ¿verdad? Y los mayores implicados han sido iglesias evangélicas que se han desplazado de distintas partes de España para ayudar a poblaciones concretas. Eso es trabajo social. Claro. Eso es ayuda social. Y eso es lo que nos debe mover y lo que nos debe inspirar. El defender y el recuperar una dignidad que el ser humano se ha encargado de deteriorar, pero que Dios nos da un valor intrínseco a cada ser humano. Claro. Y quizá en España, por causa de que hemos vivido años de mucha bonanza económica, no ha sido el fuerte de la Iglesia, el trabajo social, por cuanto de alguna manera no había los índices de pobreza que barajamos hoy, no había la necesidad tan real y tan abrumante como la que tenemos hoy. Entonces, pero desde los años cuando comenzó la crisis hasta ahora, ¿tú crees que la Iglesia se ha concienciado o ha seguido un poco mirando a la sociedad desde los púlpitos o se ha concienciado y están saliendo más a la calle, están más abriendo la mano a la sociedad? Yo creo que la Iglesia se ha concienciado, ya existía concienciación en las iglesias. Por ejemplo, hay entidades, aquí en Murcia hay una asociación de mujeres que atiende desde el contexto de una iglesia como organización social, atiende pues obra social. Pero hay otras entidades cristianas, misión urbana, por ejemplo en Valencia, en Madrid, en Sevilla, pues son entidades cristianas que atienden a población necesitada desde hace muchos años. Es decir, que es algo, un referente, y de hecho son referentes para los ayuntamientos, han recibido premios por su labor social en situaciones de verdadera necesidad. Yo conozco la obra de Misión Urbana en Madrid, bueno, pues Dios me dio el privilegio de poder conocer en sus inicios, y la verdad es que está en un barrio muy complicado, en Lavapiés, de mucha inmigración, mucha necesidad social, y ha tenido una labor muy importante social allí en Madrid, en la Puerta del Sol. Valencia, por ejemplo, Misión Urbana en Valencia, igual. Misión Urbana en Sevilla, es igual. Y referentes tenemos en Murcia también de asociaciones cristianas que a través de sus organizaciones no gubernamentales pues están haciendo labor social y atendiendo a población, ya igual que sea vinculada a la Iglesia o que no esté vinculada a la Iglesia, porque la dignidad no la da el nacer en un lugar determinado del mundo. La dignidad no la da si eres cristiano o no. La dignidad te la da el hecho de ser persona. Claro, claro. Y háblanos un poco, Aurelio, acerca de los modelos de aplicación de la ayuda social. Bueno, según Spin Andersen, referente de la sociología, él dice que hay 4 modelos, ¿no?, dentro del desarrollo del trabajo social. Existen 4 modelos. El nuestro, el lugar donde estamos, es el modelo mediterráneo, y es interesante que el modelo mediterráneo se caracteriza por ser un modelo residual, es decir, que anuncia los derechos, pero la mayor responsabilidad no recae sobre las instituciones, sino recae sobre las familias. Se dice que hay una necesidad, pero se deja principalmente la responsabilidad en las familias. Y esto lo podemos estar viendo ahora, Tony, en cuántas familias sobreviven debido a la pensión de los abuelos. Es un modelo residual. Estaba pensando en eso. Y hay muchas familias que están sobreviviendo hoy día por la pensión de los abuelos. Y eso nos demuestra que quizás el modelo que vivimos dentro del apartado mediterráneo, de la sección mediterránea, quizás no es el más adecuado. Existen otros lugares dentro de esos 4 modelos que sí están teniendo, diríamos, una protección social mucho más importante. Es un modelo. Y quizás, y no solamente lo tienen a nivel social, también lo tienen a nivel educativo, a nivel escolar, y les funciona. Y de hecho han sido los países que más pronto han salido de la crisis, porque como dicen ellos, en vez de rescatar bancos, rescatamos personas. Rescatamos personas. Tiene sentido, ¿no? Totalmente. Y creo que va mucho en la línea de lo que decía Thomas Chalmers, ¿no?, de la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Creo que va mucho con este lema, el de rescatar personas y no bancos. ¿Y cuáles son los otros modelos?
¿Qué modelo dijéramos que funciona mejor? Bueno, es el modelo que más o menos se destaca en los países nórdicos, Suecia, Noruega. Ellos tienen un modelo universalista donde todos, para todos por igual. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come? Pues, hombre, no podemos coger un cuchillo y un tenedor, pero es cierto, los recursos se reparten entre todos por igual. Es cierto que, evidentemente, lo que no se puede hacer es a aquellas personas que tienen nivel adquisitivo tratarlos igual, pero los recursos tienen que estar disponibles y principalmente para aquellos que son los más desfavorecidos. Y estos países, el modelo nórdico, son los que más rápidamente han salido de la crisis. ¿Por qué razón será? Porque para todos por igual, rescatando a personas, no rescatando a aquellos que hunden a las personas. Sí, precisamente uno de los causantes de la crisis fueron los bancos y ahora los que hemos tenido que rescatar han sido ellos, ¿no? Y las personas nos quedamos donde estábamos, siempre y peor, mirando al porque a veces te desahucian de la casa y tú heredas una deuda. Bueno, ahora más o menos con la reforma de la dación en pago, que no se aplica del todo, pero es una injusticia social, que encima que pierdes la casa, encima tienes que seguir pagando una deuda que te hipoteca de por vida y a lo mejor no puedes hacerle frente. Entonces se crean bancos malos para canalizar la deuda, asumir las viviendas que han sido quitadas, pero esos bancos luego venden las casas que han sido expropiadas. Estamos reforzando la injusticia. Y yo creo que los creyentes deberíamos tener ese tipo de detalles en cuenta. Pensar realmente, sin pensar en nada en concreto, pero tengo que pensar, para yo beneficiarme, comprar la casa de alguien que le haya sido quitada porque no ha podido hacer frente, y así aumentar el emolumento de un banco que se le ha quitado y encima se queda con todas sus pertenencias, son detalles éticos que debemos tener en cuenta. Sí. ¿Tú crees que está desapareciendo la clase media? Bueno, ahora existe un 1% de clase alta y un 99% de clase baja. Clase baja, pero baja. Sí, porque la clase media, dentro de las estadísticas, prácticamente ha desaparecido. Sí, porque decía, precisamente una de las cosas que decía el documental, por ejemplo, el 27,5% de los niños están en peligro de exclusión y también ha aumentado el número de pobres. ¿Cómo se mide un pobre? O sea, cuando hablamos de pobres, no estamos hablando de personas que están ya en la calle o están en la esquina de nuestras plazas pidiendo dinero. Eso dijéramos que son los pobres de siempre, pero ¿quién son los nuevos pobres? Bueno, pues dentro de los datos que el propio INE nos da, ¿vale? Pues yo voy a referirme a lo que dice el INE, para que sepamos cuál es el baremo que ellos establecen para detectar si una persona es pobre o no es pobre. Vale. En referencia a esa noticia de que en España hay más de 14 millones de personas pobres, de estos 6 millones estarían en situación de pobreza severa, un 40% ingresos equivalente a menos de 5.000 euros año en hogar con un adulto. Ese es el radio que ellos establecen para detectar si una persona es pobre o no es pobre. Y, por ejemplo, dentro de lo que es las comunidades que más índice de personas afectadas tienen están Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Son donde más se ha producido un índice de variación y se ha reforzado la pobreza. En estas tres comunidades, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana. Datos del INE. Wow. Datos colgados en el INE. O sea que una familia que tiene lo que estamos en este tiempo teniendo, 420 euros, vienen siendo unos 5.000 euros al mes. Podríamos decir al año, perdón, unos 5.000 euros al año. Podríamos decir que esas personas están en el límite de la pobreza. No están en el límite, ya están dentro del concepto de pobreza. Porque una familia de 3 miembros con 5.000 euros al año no puede vivir. Y en la ausencia de ayuda social, a ver si me explico en este caso, en la ausencia de ayuda social, ¿Dios sigue cuidando de los suyos? Es decir, ¿tú crees que los cristianos tienen, dijéramos, un privilegio, entre comillas, ante los que no son creyentes? Hay cristianos que han perdido sus casas
porque están dentro de la estructura social, una estructura social injusta, y viven inmersos en la estructura social. Pero la Iglesia debería ser una referencia, porque aunque se le perdiera la casa, pero la Iglesia debería estar para dar soporte, para dar protección, para que ninguna persona se quedara sin recursos, los recursos básicos que todo ser humano se merece, ¿no? Comida, alimento y techo. Pablo dice que teniendo techo y alimento estemos contentos. Claro. Entonces, ¿qué menos que eso? Pero la Iglesia evidentemente también sufre la crisis, porque claro, esto es como un efecto dominó, personas sin trabajo, claro, menos recursos, entonces tenemos que hacer verdaderos malabarismos para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Claro, porque si en una congregación de media de 100 personas hay nada más que 10 que están en una situación así, que dentro del rango de pobreza, está complicado, ¿no?, para poder aplicar todas esas normas. Y además gente que no está en la congregación vería en la Iglesia como una especie de servicios sociales también. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, Pablo también nos dice que no hay que dejar de atender a nadie, pero primeramente a los de la familia de la fe. Pero no tenemos que discriminar. Es decir, bueno, sí, primeramente los de la familia de la fe y después extender la mano. Son las mismas leyes levíticas que encontramos en el Antiguo Testamento, las mismas leyes sociales que encontramos en el Antiguo Testamento, aplicadas al contexto del cristianismo, porque también la Iglesia, en sus orígenes, también era una entidad social para atender a los necesitados. En su primer momento, en su primer origen, la Iglesia era una ONG, era una institución social para atender a los más necesitados también. Hay una iniciativa precisamente de FEREDE, que es la Federación Española de Entidades Religiosas de España, y Diaconía, para elaborar una guía y crear una bolsa de trabajadores sociales para apoyar a sus iglesias y entidades. ¿Esto qué es? Bueno, como tú dices, FEREDE es una entidad que nos representa delante del Estado. Diaconía es un ministerio delante de FEREDE, dentro de FEREDE, y bueno, ante la necesidad y las nuevas leyes que se están aplicando en cuanto al tema del reparto de alimentos, porque hay muchas iglesias que están involucradas en el reparto de alimentos, pues el gobierno ha elaborado una ley para, que a mí me parece bien, poner en orden ese tipo de situaciones, para que nadie se aproveche, para que nadie se lleve indebidamente alimentos o haga un mal uso de ellos. Claro. Me parece bien ese tipo de normas que dan seguridad a un uso correcto de los recursos. Y FEREDE, pues viendo esta nueva ley que ha salido por el gobierno, pues se ha anticipado en cierto sentido para ofrecer una bolsa de trabajadores sociales a las iglesias que están repartiendo los alimentos, porque ahora va a haber que profesionalizar dentro de las iglesias el tema del reparto de alimentos, hacer una ficha social, un informe social, una historia social, elementos básicos dentro del trabajo social. Pues esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque desde Europa se exige una normativa, desde Europa se exige un cumplimiento, y a mí me parece bien. Pero gracias a Dios que hay entidades como FEREDE y gracias a Dios que hay entidades como Diaconía que, preveyendo esta situación, elaboran una bolsa de trabajadores sociales para ofrecerlos como recursos a las iglesias locales. Me parece fenomenal. Claro, porque para yo poder gestionar un banco de alimentos me requieren que dentro de la estructura de la iglesia haya un trabajador social. Efectivamente. Y es curioso porque, fíjate, Tony, dentro de la normativa a aplicar se va a hacer lo que hacía Thomas Chalmers en Glasgow. Acompañar a la persona, estar al lado de la persona, visitar a la persona, si realmente su necesidad es así, su situación es así. ¿Para qué? Para hacer una labor de acompañamiento, para hacer una labor de supervisión, para hacer una labor de estar al lado de la persona que presenta esa problemática. No solamente darle la comida y ya está. Claro. Hacer una labor de acompañamiento, que era una de las cosas que Thomas Chalmers elaboró dentro de su trabajo, ¿no? Y hay otros referentes, como no dentro del campo cristiano, como Manny Rismond, que sistematizó el trabajo social, elaboró un material muy bueno dentro del trabajo social con grupos, con casos, elaboró un material sobre el diagnóstico social, que todos estos principios están recogidos y viene muy bien ejercer una profesión bien elaborada, no de cualquier manera. Y hay referentes que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, pues hay que elaborar un diagnóstico, hay que
ser referentes y hacer el trabajo mejor hecho, con la mayor razón de que Dios es el primer promovedor de la dignidad del ser humano. Entonces, no tenemos que hacer algo mediocre, algo de cualquier manera, sino sistematizar y profesionalizar bien los recursos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, lo que tendríamos que decir es que la gente estudie la carrera de trabajo social, porque precisamente es una de las carreras que más salida tendrían en estas circunstancias, ¿no? Ahora son los que más tendrían que estar trabajando full time, ¿no? Claro, en pero esta situación. Lamentablemente son las profesiones que más están reclutando desde las instituciones políticas. Paradoja de la vida. Cuando más se necesita, precisamente, ¿no? Efectivamente. Hay que, bueno, el que no se esté dando o promoviendo desde las instituciones políticas no quiere decir que dentro de las iglesias nosotros como creyentes promovamos este tipo de profesiones. Es importante. Cuando un joven quiere cursar sus estudios universitarios y ve todas las posibilidades que tiene de carreras, entre ellas ve trabajo social. Y a mí me ha pasado que yo he escuchado a algunos jóvenes que no saben lo que estudiar y que estudian trabajo social por ser la más fácil, entre comillas, ¿no? Dentro de toda la gama, ¿no? de asignaturas o carreras que tienen por delante. ¿Nos estamos encontrando a trabajadores sociales sin vocación? Totalmente. Y luego vienen grandes decepciones y son los más frustrados a nivel del ejercicio de la profesión. Tienes que estudiar algo, en primer lugar hay que preguntarle a Dios, ¿dónde quieres que encamine mi vida? Pero también el trabajo social es una vocación. O sea, tú donde desarrolles tu perfil profesional también tiene que ser vocacional. Y tú no puedes ser trabajador social si no tienes esa vocación. Claro. Porque te vas a frustrar y no vas a ejercer una profesión sintiéndote realizado como trabajador. Y vas a ser una persona frustrada, una persona quemada. Y vas a experimentar lo que es quemarse dentro del trabajo, porque realmente tienes que tener un gran corazón para llevar a cabo la labor de trabajo social. Como un pastor, ¿no? Como pastor y como profesional, porque te encuentras situaciones verdaderamente dramáticas, muy complejas, y no las puedes tratar simplemente como un expediente, un número, una cifra. Personas. Son personas. Claro. Son personas, no son números. Sí son números, pero son personas. Hay que tratarlas como personas. Y si no tienes vocación, no vas a ser un funcionario más, con un sueldo, que está deseando que acabe tu jornada laboral para hacer otras cosas más importantes para ti. Pero lo que tú dices es que consideremos, en este caso, nuestra profesión como parte del propósito y el llamado de Dios para nosotros, ¿no? Es parte de un ministerio, en este caso, podríamos decir. Y de fácil no tiene nada. Por lo menos en la UNED, en la presencial, pero de fácil no tiene nada. No es fácil. Tienes que estudiar y tienes que elaborar, tienes que interiorizar muy bien todos los conceptos que se desarrollan dentro de la carrera de trabajo social. De fácil no tiene nada. Es decir, que hay gente que hay personas que abandonan también porque tenían una falsa idea de lo que es el trabajo social. Claro, uno piensa en ayudar a las personas, trabajo social, igual ayudar a las personas, pero luego hasta llegar a estar preparado, porque para ayudar a las personas que aprender, hay que estar preparado. Hay formas de trabajar, hay cosas que saber llevar bien a cabo, entonces no es aprender todos esos recursos y todas esas técnicas, no es fácil. ¿Tú animarías a los jóvenes hoy en día a estudiar trabajo social? Si es por vocación, sí. Si es por profesionalización o porque no tienen otra cosa que hacer o estudiar, no. Que hagan peluquería, ¿no? Por ejemplo. o otra cosa. Otra cosa, pero que sea por vocación. ¿Algo más, Aurelio, que quieres aportar o que quieres decir para concluir? Solamente decir que la Iglesia debería ser la gran referente en esta época de la implicación de defender el valor y la dignidad de las personas. Posiblemente a lo mejor no tengamos reparto de alimentos, porque para hacer esto hay que tener una infraestructura muy buena para poderlo llevar, pero eso no significa que tengamos que recortar y esconder nuestra mano para ayudar en esta situación. Y también yo creo que la Iglesia, manteniendo unos márgenes correctos, debería también denunciar ese tipo de injusticias. No debería callarse la boca, no debería ocultar la voz, debería denunciarlo correctamente, pero hacer como hacía Isaías, hacer como hacía Jeremías, denunciar la injusticia social
Y por supuesto, como hemos visto, ¿verdad?, que Dios da un toque de atención a aquellos que promueven leyes injustas contra los pobres, huérfanos, las viudas. La Iglesia debería hacer lo mismo, dentro de unos parámetros, respetando las leyes, por supuesto, no poniéndonos en contra de la ley, sino respetando las leyes, pero no deberíamos dejar de denunciar ese tipo de injusticias sociales. Y la Iglesia debería estar ahí, al pie del cañón. O sea que nos falta presencia social, ¿no? Estamos demasiado metidos en las congregaciones, en los locales y celebrando nuestra liturgia, pero estamos descuidando pues algo tan importante como son muchos millones de personas ya en pobreza, niños en exclusión social y todas estas realidades que están alrededor de nosotros y que no se curan solamente con una oración. A veces estamos en el momento de la comida y decimos: Señor, bendice a los necesitados, ayuda a los necesitados, a los pobres. Y es una oración que oímos mucho, pero quizá Dios quiere contestar nuestra propia oración a través de nosotros. Efectivamente, de hecho, por ejemplo, estoy pensando en uno de los grandes baluartes del trabajo social, alguien que empezó con trabajo con orfanato para niños, Josh Muller. Hay un vídeo precioso sobre la historia de Josh Muller, ¿no? Cómo empezó poco a poco, cómo vivió situaciones verdaderamente dramáticas, pero toda la obra de Muller sigue a día de hoy. Tiene una institución muy hermosa y sigue a día de hoy. Alguien visionario, alguien que vio la necesidad y que se implicó. Hay que tener visión, hay que implicarse en esa visión. Y es muy importante. Hay una Biblia muy hermosa editada por el Centro de Formación Bíblica en Madrid sobre la vida de Josh Muller, que merece la pena verla y podemos adquirirla, no cuesta mucho, pero es uno de los promotores también de la atención a niños huérfanos. Hay otras entidades en Perú, por ejemplo, Huaraz, Turmanyé, hay otras entidades que trabajan con el tema de los niños, pero inspiradas en la visión de Josh Muller, que él se encargó de promover y levantar una gran obra social dedicada a los niños huérfanos, ¿no? Y Dios proveía, nunca pedía, no iba a pedir por lugares pidiendo, Dios se encargaba de proveer para la necesidad. Él le pedía a su proveedor. Y quizá en estos momentos de crisis, Dios, lo mismo que hizo con Josh Muller, lo mismo que hizo con el pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, y otros precursores que yo me imagino que todos estos modelos de sistemas sociales han salido en base a una necesidad. Evidentemente. ¿Y tú crees que Dios podría estar llevándonos a alguno de nosotros a ser precursores de una nueva iniciativa que a lo largo del tiempo se vaya a constituir en una base para las sociedades modernas? Bueno, Jesús dijo que los pobres siempre los tendríamos entre nosotros, es decir, que el trabajo social siempre es vigente, ¿no? Hace falta visión, hace falta personas visionarias implicadas en esta labor, hace falta personas con vocación para trabajar en esto y siempre teniendo en cuenta que el mayor garante de los servicios sociales es Dios, el mayor defensor de la dignidad de los seres humanos es Dios. Y yo creo que nunca debemos perder de vista que es una realidad. Además, quiero dar un dato. Dicen los economistas, dicen los sociólogos que lo peor de la crisis aún está por venir. Aún no hemos tocado fondo, aunque escuchamos otros mensajes, pero los sociólogos, los economistas dicen que lo peor de la crisis aún está por venir, que aún quedan 2 años duros de recorrido a nivel de situaciones económicas complejas. Evidentemente, esto aumentará el nivel de pobreza. Claro. Creo que es un buen momento para movernos, para estar ahí, dejar de teorizar y salir a hablar de Evangelio y hablar de algo que dice Isaías 57. Él ha venido a consolar a los afligidos. Hemos hablado a veces del tema de las familias, ¿verdad? Creo que una de las cosas que también debemos tener en cuenta es la labor social entre familias. Hay familias con verdaderas situaciones dramáticas e incluso la situación de pobreza hace que las familias se deshagan. Claro. Tenemos que estar ahí, protegiendo eso. Como creyentes, como líderes, como iglesias, tenemos que estar ahí protegiendo esto. Bueno, Aurelio, el tiempo se nos echa encima, pero... Yo he traído muchos apuntes, pero está muy bien porque, fíjate, tenemos que tener en cuenta que hay datos reales, hay datos oficiales.
y hay 20 millones de euros que se han quedado no sé dónde sin atender para la renta básica. Esperemos que no hayan ido a ninguna cuenta opaca de nadie, ¿no? Bueno, no vamos a creer eso. No vamos a creer eso, pero están ahí. ¿Por qué no se han repartido entre personas necesitadas? No sé. Una última cuestión, Aurelio. Sin llegar a decir lenguaje positivo, ¿tú crees que el ánimo en las personas es también un condicionante para vivir en una situación determinada? Es decir, una de las cosas que ha hecho que nosotros sintamos más la crisis son las noticias negativas acerca de la crisis. Cuando el gobierno dice estamos en una desaceleración, eso provoca en las personas que tienen ahorros, guardar sus ahorros. Eso hace no invertir, no reducir el gasto a nivel de ocio y en otras áreas. Y eso es una cadena, ¿no? que va sucediéndose. Ahora el gobierno está planteando la idea de que ya estamos en recuperación. ¿Tú crees que nosotros, la Iglesia, tenemos un mensaje positivo? Repito, sin llegar a esto de confesión positiva ni nada de eso, sino un mensaje que lleve a las personas a salir de donde están. Hay un mensaje positivo y ese mensaje lo estamos celebrando en estos días. Lo encontramos en Jesucristo. Él vino a anunciar buenas nuevas a los afligidos, a los oprimidos, a los que están en la cárcel, a los que están presos, a los que están enfermos. Hay un mensaje positivo, pero no es el positivismo que se nos ofrece desde el campo de la sociología, desde el campo de la psicología. No, es un mensaje positivo porque transforma la totalidad de tu ser, transforma tu vida. Y él, diríamos, es el mejor trabajador social, claro, porque él vino a paliar, a ayudar, a rescatar a todos aquellos que se encuentran en opresión. Y uno de los ministerios de Jesús precisamente fue, él dice que vino a sanar a los enfermos, entre otros llamados que él tuvo, pero dice también a predicar el Evangelio de los pobres. Sí. O sea que curiosamente dentro de todo ese amplio ministerio de Jesús y en todas sus formas, sanar a los enfermos, a los oprimidos, a declarar libertad a los cautivos, etcétera, también dice, y vino a predicar el Evangelio de los pobres. Porque cuando le predicas el Evangelio a un pobre, deja de ser pobre. Claro, ahí están las dos categorías dentro de esa terminología que son los pobres en espíritu y los pobres materialmente hablando, ¿no? Pero evidentemente no podemos distanciarnos de aquellos que no tienen recursos, porque si no estaríamos dentro de ese 1% en los cuales están los recursos y el 99% viviendo unas situaciones dramáticas, ¿no? Tenemos que identificarnos con aquellos con los que se identifica Jesús, no con los ricos, sin despreciarlos, pero tenemos que tener cuidado de no hacer sentir a alguien peor de lo que está. Pues en últimas palabras deberíamos decir, necesitamos un buen servicio social en España, pero necesitamos al que inventó este asunto, que es Dios, aquel que nos puede sacar de la pobreza, aquel que nos da las claves para que dejemos de ser pobres y a veces los pobres, la consecuencia de la pobreza, a veces, lógicamente, pues esta crisis que nos ha dañado a todos, pero a veces la pobreza viene por el desorden de la vida, por no administrar bien los recursos que Dios nos da, pero cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, Él nos ordena por dentro y eso produce un orden también por fuera y en todos los ámbitos de la vida. Y eso se tiene que ver. Y se tiene que ver, como pasaba en la Iglesia en sus comienzos, en el seno de la Iglesia. Pues Aurelio, muchas gracias. Gracias por estar esta horita con nosotros. Ha sido un placer y hemos aprendido de la historia de los servicios sociales y este tema tan olvidado a veces por la Iglesia, pero que Dios quiere restaurar y que necesitamos tenerlo bien presente. Gracias de nuevo y hasta la próxima, Aurelio. Dios busca personas visionarias que se impliquen en ese tipo de actuaciones. Amén. Pues ¿alguno de ustedes se apunta? ¿Alguno de ustedes está sintiendo alguna necesidad? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Crear algo para ayudar en este tiempo? Quizá puede ser esa nueva reforma que dentro de unos años van a estar en todas las sociedades de este mundo. Gracias por estar ahí y les bendecimos y les emplazamos
a otra entrevista aquí en Radio y Televisión Vida. Bendiciones.